Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este taller que vamos a hacer sobre la exigencia y la excelencia. Em, Me presento, soy, algunos ya os conozco, he visto los nombres, pero soy Humberto Varas, facilito procesos de coaching dentro de la escuela ECOI, Escuela de Coaching Integral, y junto a un equipo. Y desde aquí, bueno, mi función hoy va a ser un poco, pues, facilitar el taller que vamos a hacer, con el objetivo de que os sea útil, sobre todo. Y desde aquí, comentaros de que me gustaría que fuera un taller interactivo también. La manera de interactuar, en este caso, tenéis un panel de preguntas y respuestas que podéis utilizar. Todo el mundo va a ir observando lo que compartamos, pero de eso se trata, de ir compartiendo. No hay nada mejor que la propia experiencia que tenemos en este tema, así que vendrá bien este aporte y este compartir y podremos ir comentando también a través de ese panel de preguntas y respuestas. Y mi función va a ser dar respuesta en todo lo que pueda y estar, pues, a favor de que sea útil, os pueda llevar un aprendizaje sobre este tema tan cotidiano, ¿no? La exigencia y la excelencia en este caso. Em, bueno, contaros que va a haber un PowerPoint que vais a ir viendo, pues, algunas presentaciones, y desde ahí seguiremos el hilo conductor. Haremos una serie de actividades también donde se requerirá también vuestra participación, y desde aquí abierto a escuchar aquello que queráis preguntar, plantear a través de ese panel de preguntas y respuestas, al cual estaré atento, e iremos compartiendo, iré compartiendo en base a lo que vayamos conversando y escuchando. Desde aquí, bueno, contaros de que somos un equipo, ¿no? Personas muy comprometidas con el desarrollo personal y profesional a través de la aplicación de coaching, donde hemos vivido nuestro propio proceso de crecimiento, de desarrollo y de la utilidad que el coaching tiene para aplicarlo en nuestro día a día, tanto en el área personal, profesional, relacional, educacional, incluso en ámbitos como de la salud. Observamos a coaches que comparten en esta línea. Em, También contaros de inicio que, bueno, nuestra escuela ofrece formación en coaching acreditada para certificaciones para aquellas personas que quieren dedicarse al coaching o formarse como coach. También hacemos sesiones de coaching y hacemos servicios a organizaciones también y empresas desde 2007 que comenzamos hasta el día de hoy. Em, Áreas de aplicación son muy variadas, donde se puede aplicar el coaching, pero sobre todo centrándonos en la persona, en descubrir qué recursos tenemos, cuáles son nuestros potenciales, qué capacidades tenemos, qué es lo que sobra, o incorporar aquello que realmente nos va a venir bien para avanzar. Y eso es lo que concretamente pretendemos en este taller. Algunos posiblemente habéis estado en el anterior. En el taller trabajamos el desarrollo de la escucha y continuamente estamos en una formación continua, pues, ofreciendo estos recursos. Em, Dentro de organizaciones, pues, también hay un trabajo profundo donde lo que buscamos es acompañar a las organizaciones, ofrecerle coaching, pero también acompañarles desde el lugar de cambiar hábitos, relacionarnos de una manera, desde el coaching, que nos ofrece, pues, un gran potencial, mejorar las relaciones tanto profesionales como dentro de los equipos, ¿no? Y dentro de este espacio, pues, tenemos una línea que trabaja en empresa y que hoy, bueno, pues, os comparto en este sentido. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy, no? Sobre todo, nos vamos a centrar en la exigencia y en la excelencia. Em, en este sentido, bueno, pues, em, plantea, Andrea, que se escucha un poco bajo el volumen. Pues, si hay alguien más que lo escuche bajo, pues, os agradezco que lo compartáis para tratar de regularlo. Bueno, pues vamos continuando. Espero, Andrea, que me escuches mejor. Me he acercado un poco más el micro, a ver qué tal. Em, Bien,
¿Qué vamos a ver hoy? Cómo relacionarnos con nuestra exigencia, distinguir entre lo que es exigencia y excelencia y sobre todo transformar nuestra manera de mirarnos y emprender cambios que nos puedan favorecer. Siempre a la luz de aplicar coaching y vamos a profundizar desde aquí. Tened en cuenta también de que habrá espacio para quien quiera compartir o una experiencia o algo concreto. Tenéis una opción de levantar la mano que lo que hace es que podamos dar voz, en este caso, si queréis conversar, preguntar algo o a través del directo, de la voz. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta, habrá espacio para ello. Em, bueno, esp- espero que se escuche un poco mejor. Otra persona dice que se escucha bajo. Voy a tratar de ajustarlo y así, a ver, le voy a dar un poco más de potencia al micrófono. Mm, bueno, ahora mejor quizás. Bueno, lo he regulado un poco más. Supongo que se escuchará un poco mejor ahora. Otros, bárbaro. Bueno, pues regulen el volumen ahí. Yo le he dado lo máximo que creo que me admite. Bien, pues dicho esto, para que se escuche mejor, pues vamos a empezar a profundizar en la exigencia y la excelencia. El primer paso, en este caso, va a ser compartir un poco entre todos qué es la exigencia para nosotros, qué es lo que nos provoca, qué nos limita, desde dónde partimos, ¿no? Queremos ofrecer este espacio donde puedas determinar qué es más favorable para ti, si la exigencia o la excelencia y en qué casos. En coaching lo que tratamos es salirnos de lo bueno y lo malo, o lo que uno cree que es mejor o cree que es peor, para generar un aprendizaje basado realmente en las verdaderas necesidades que tengamos en cada situación. Cómo realmente llevarnos los recursos a las situaciones cotidianas o en las que necesitemos. Por tanto, veremos la exigencia como algo que nos puede limitar o algo que puede potenciar, y la excelencia como algo que puede limitar y algo que puede potenciar. Hoy trabajaremos concretamente en este aprendizaje de ver las situaciones en estas dos. ¿Sí? Así que deseamos que sea de provecho y para ello, pues que podáis utilizarlo en el día a día. ¿Desde dónde partimos? Os invito a que compartáis un poco qué es la exigencia para vosotros, em, qué os provoca, si realmente identificáis exigencia en vosotros, a vuestro alrededor, qué es aquello que podríais compartir acerca de la exigencia. Así que a través del panel de preguntas, si queréis ir compartiendo vuestras experiencias o aquellos comentarios, pues adelante. ¿Qué define un poco la exigencia, ¿no? Cuando la estás observando, ¿cómo te das cuenta de que hay una experiencia de exigencia contigo mismo o con otra persona? ¿Cómo observas esa exigencia en los demás? Eso es lo que nos interesa un poco verbalizar y para eso pues vamos a compartirlo. Voy a ir compartiendo lo que vais diciendo. Begoña Varas es como mi apellido y entonces, bueno, sí, es igual que mi apellido. La exigencia genera estrés, ¿no? Es decir, si nos exigimos mucho, pues nos puede llegar a generar estrés. También Andrea Sofía nos comparte em, que le interesa mucho responder a esa pregunta, encontrar la respuesta, ¿no? Así que espero que la encuentres en este sentido. Em, Esperanza nos comparte, en este caso, que la exigencia es como una imposición de hacer correctamente algo. Fijaros lo que dice Esperanza. Imposición, ¿no? Es decir, ¿quién realmente nos impone algo? ¿Realmente hay alguien que esté ahí junto a nosotros diciéndonos, oye, es que te impongo esto? Al final es una decisión propia en lo que uno decide creer y desde aquí esa imposición personalmente me la he puesto mucho a mí mismo. Y otras veces me he creído que existía esa imposición y sin embargo no era así. En este caso, Esperanza lo plantea como una imposición de hacer correctamente algo, esa búsqueda de perfección.
Cuando buscamos lo perfecto, nos exigimos en llegar a ese resultado. ¿No os ha pasado alguna vez que hacéis algo y parece que ya es suficiente, pero dices, no, no es suficiente, lo voy a mejorar? A mí me pasaba cuando escribía algo, ¿no? Pues yo escribía y ya pensaba en escribir de nuevo y el texto lo repasaba y ahora lo escribía distinto. Y llegaba un momento que me hice tal lío que al final decidí, oye, ¿con qué me quedo? Y empieza la duda, ¿no? ¿Sabes? La duda, ¿qué hago? ¿Me quedo con lo primero, lo segundo y me olvido realmente de lo que quiero, ¿no? De alguna manera. Entonces, muy atentos a este punto que nos comparte Esperanza. Fernando Soto dice, exigencia, necesidad forzada, caprichosa, imposición. Es algo forzado, es algo que nos puede sacar de un equilibrio, de estar en un momento determinado, y esa exigencia aparece y se vincula muchas veces a lo que sentimos, a las emociones, y llega esa autoimposición también que plantea Esperanza. También Magdalena nos aporta que excelencia en este caso es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, mientras que la exigencia lo considera como una imposición, ¿sí? Bueno, pues tenemos ya una palabra clave, imposición. Y yo ahí cuestiono un poco y hago la pregunta, ¿realmente quién te impone algo? ¿Mm? La mayoría de las veces es nuestro propio ego, ¿no? Ha creado una maraña, ¿no?, de interpretaciones y conclusiones que al final están jugando en nuestro día a día. Entonces, ¿pero realmente hay alguien que te impone? Uno mismo, ¿no? Una creencia muy habitual en la exigencia que veremos además más adelante en el día de hoy. Esperanza Montes nos plantea, nunca nada es suficientemente bueno, ¿sí? ¿Os resuena? Entonces andas buscando definir qué es aquello que te conviene, que te va bien, y luego haces una labor enorme, enorme para poder encontrar eso realmente que encaje contigo. Cuanto más perfecto lo quieras, más arduo será el camino para encontrarlo. Esa es un poco mi teoría basada en mi propia experiencia. Más arduo el camino, más tengo que caminar, ¿no? A veces en la sencillez aparece eso que uno desea. Luego, excelencia, algunos comentan, ¿no?, que esa palabra es más calidad, bondad, de aprecio por lo que uno realiza, es como estar presente con lo que uno hace, fluir en ese momento, dejarse estar de alguna manera, en este caso. Eh, también Verónica nos plantea, bueno, pues exigencia es un incentivo, ¿no? Lo toma como algo bueno. Excelente, Verónica, gracias por ofrecer tu perspectiva. La excelencia como algo que nos puede impulsar, la exigencia como algo que nos puede impulsar, ¿no? Es decir, a veces yo voy flow, estoy muy bien, pero luego tengo unas tareas que hacer. Y ahora digo, no me apetece. Oye, Humberto, ¿qué tienes que trabajar contigo? Pues tengo que buscar qué quiebre tengo y que trabajar. Pero en ese no me apetece, lo que decido es decir, bueno, voy a exigirme un poco para dar este paso y a mí me impulsa la exigencia, ¿no? En este caso, Verónica nos comparte, es saber hasta dónde puedo llegar, es hasta qué punto nos situamos en un extremo y, como se suele decir, los extremos pican. Fernando nos comparte seguir un horario, unos pasos y bueno, Manuel Jesús nos dice, la exigencia nos puede llevar a no terminar nunca, a buscar la perfección. Desde esta opción no disfrutamos el camino, en cambio desde la excelencia buscamos dar lo mejor de nosotros mismos y nos permite disfrutar de ese aprendizaje. Muy interesante lo que plantea Manuel Jesús. En mi experiencia y en este caso profesional, muchas veces cuando encuentro una persona con mucha exigencia sobre algo, da igual el área, la pregunta que realmente le ayuda a, a descubrirse mejor cómo es esa exigencia es, ¿qué es 10 para ti? Y esa es una pregunta que podéis haceros en cualquier momento de exigencia o de perfección o cuando realmente os aporte algo pues, que queréis mejorar o cambiar. ¿Qué es 10 para mí? Y poner palabras, porque al final ese 10 tiene 4 cosas o 5, ¿no? Una experiencia que cuento mucho es de una empresaria que los empleados que tenía, ninguno le valía.
y encima había generado una creencia ya global acerca de ese sector y los empleados. Al final, cuando le hice la pregunta de qué es 10 para ella, hizo una lista de 4 o 5 cosas, nunca se lo había planteado. Por tanto, atentos a que muchas veces la exigencia es un pozo vacío, donde uno no ha puesto palabras para realmente reconocer qué es para uno la perfección. ¿Sí? Estamos en un hábito de correr, de avanzar a lo siguiente, ¿y ahora qué? ¿Y cuándo paro? ¿No? Ya se ha perdido a veces esa capacidad de entender cuál es el límite, como planteaba una compañera ahora aquí en las preguntas y respuestas, ¿no? Potencia la acción, ¿no? La exigencia. Bueno, pues ahí tenéis dos perspectivas, ¿no? Exigencia igual a disciplina. ¿Os ha pasado alguna vez de que os habéis peleado con la disciplina porque sentís que os invade? ¿Mm? ¿Qué sentimos, ¿no? Cuando tenemos esa exigencia o la estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí Edna está compartiendo con Andrea también para su aporte, así que podéis aportar entre lo que vaya diciendo cada uno, porque lo van a poder leer y nos va a enriquecer a todos. Bueno, hemos hablado de la exigencia, hemos hablado también un poco de la excelencia, aunque habría más que hablar. En este caso, eh, ahí hay una frase que me gustaba compartiros, ¿no? Y es esa, ¿no? Esta rigidez es de nuestra mente, ¿no? ¿Mm? Es como que a veces nuestra mente nos genera cuestiones que nos genera una rigidez, nos cierra la flexibilidad, la adaptación y la apertura. Entonces, a veces esta rigidez viene de desear impulsivamente algo, ¿eh? Es decir, deseo tanto algo que ya me obsesiono tanto que lo quiero y lo quiero, y hasta qué punto lo consigues, ¿no? A veces, cuanto más quieres algo, más se aleja de ti, ¿no? Entonces, esa rigidez, tengámoslo un poco en cuenta. ¿Qué define la excelencia también, ¿no? Ese equilibrio, ese fluir. ¿Cuándo notas que fluyes? Son preguntas que os hago para si queréis compartir ahora un poco más de la excelencia, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo sentís esa excelencia, ¿no? ¿Qué es equilibrio para ti? ¿Cuándo fluyes? ¿Cuándo sientes que estás fluyendo, que estás en esa excelencia? ¿Con quién? ¿Cuándo lo notas? Si queréis compartir. Excelencia. Parece que la excelencia se reconoce menos, quizás. Claro, hemos venido por la exigencia. Bueno, pues vamos a averiguar un poco cuál es el detalle de estas dos elementos o esta distinción, ¿no? Em, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Ah, mira, ya estáis algunos compartiendo. Para Marta Garrido es una actitud muy interesante, ¿no? Cuando eh, estás diciendo que depende de ti decidir y tomar una actitud, y esto genera mucho poder personal, ¿no? Es una actitud que uno puede tomar. Ahí son dos caminos y uno puede elegir ese camino. Nadie te pone una pistola para decirte no puedes ir por ahí. Entonces sí tenemos esa capacidad y esa posibilidad de elegir el camino y es a través de la actitud. Es cuestión de actitud muchas veces. Mm. Cuando das y haces lo mejor de ti y lo que tienes en cada momento, plantea ESPE como un punto enfocado a la excelencia. Verónica, cuando su cuerpo y mente están en una tranquilidad y siente que llega a esa excelencia en el momento, ¿no? Es un estado, ¿no? Es un estado. Fijaros que no hablamos de un pico, de, oye, ser feliz todo el rato, no, hablamos de un punto más intermedio, ¿sí? Encontrar un punto de fluidez, es el punto intermedio entre la exigencia y quizás ese punto
de pico, ¿no? De excelencia. Hay un punto intermedio donde lo puedes sentir en tu cuerpo. En un momento determinado estás tranquilo o sientes una sensación así como de incomodidad, y de repente desaparece y parece que empiezas a fluir, incluso te ríes, sientes en tu cuerpo pues como un equilibrio, ¿no? También se puede llegar a través del cuerpo, ¿no? Johanna plantea que la excelencia es una satisfacción de haber logrado y haber cumplido, de haber logrado cumplir con nuestras exigencias. Es decir, si entiendo bien, Johanna, estás hablando de que estás, hay unas exigencias que hay que hacer y estás haciéndolas, y cuando las logras y las cumples, uf, llega la excelencia, ¿no? Es como lo he cumplido, ¿no? Gracias por la perspectiva, si es esta y si no, comparte cualquier matiz que desees. Calidad, plantea Teresa. ¿Calidad, calidad de qué? ¿De experiencia con la vida? ¿Calidad de qué? Sí. Excelencia es calidad, calidad de relación, calidad de experiencia. Pongámosles palabras, calidad de qué nos va a ayudar a profundizar más en ello. Excelencia, una sensación que se siente logrando algo como un proyecto, una carrera. Entonces el logro nos hace llegar a un lugar donde podemos experimentar esa excelencia. Cuando das todo en lo que haces, cuando fluyes, ¿no? Si fluyes, influyes, es una frase que he repetido muchas veces, que un día me contaron y me parece muy, muy potente. Excelencia, Rafael plantea que es cuando disfrutas el proceso y el resultado es el éxito. Es decir, hay un proceso, un camino, que es una de las frases que decíamos al inicio, hay un camino para llegar a nuestras metas. Entonces, ¿disfrutas el camino o te centras solamente en el resultado final, ¿no? Es otro de las cuestiones que uno se puede plantear, ¿no? ¿Realmente me paro a disfrutar el camino? ¿Voy a conversar con esa persona y me paro realmente a disfrutar esa conexión con la persona? ¿O voy simplemente a pedirle lo que quiero y ya me marcho, ¿no? Sí, ¿estoy disfrutando los pasos o estoy pensando más bien en el destino, en la meta final, ¿no? Confianza también, se requiere confiar para vivir más desde la excelencia, nos comparte ESPE. Bueno, pues muchas gracias por ir compartiendo, ¿no? Em, si alguna vez, por ejemplo, em, pues te ha pasado, ¿no? Pues que te has sentido incomprendido, por ejemplo, o que no te han reconocido en tu trabajo, por ejemplo, o sientes que se habla sobre ti en un momento determinado y de repente sientes algo en ti, como cierta exigencia, como reacción a algo de lo que pasa afuera, al final la exigencia también desde lo externo provoca que lo vivamos internamente, ¿no? O sea, quien no conoce a alguien exigente, ¿no? Y la pregunta un poco es, ¿cómo te sientes frente a una situación de exigencia? ¿Cómodo? Mm, ¿Incómodo? Un poco reflexionar acerca de ello, ¿no? Luego, Marta nos plantea que esa actitud, ¿no?, que decía antes, ¿no? Muy importante buscarlo desde por la mañana, un estado de pensar en lo que vas a hacer, ¿m? Y en lo que va a ser y lo que está en tu mano, hacerlo lo mejor posible en cada momento. Y si fallas, no autocastigarte, ¿sí? Aprender y seguir, ¿no? Ese autocastigo como medio para, para, bueno, para encontrar una experiencia poco útil a veces, ¿eh? El autocastigo. Entonces, ¿quién alguna vez ha sentido esa exigencia? Pues yo creo que seguramente todos lo hemos sentido en un momento. ¿Y quién ha sentido esa excelencia, no? ¿En qué momentos has sentido esa excelencia? Veremos ahora un poco esta distinción, ¿no? Fijaros en lo que se propone en la pantalla, ¿no? Exigencia, necesito hacer las cosas perfectas. Excelencia, pongo cuidado, atención por hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? ¿Sí? Un poco constata lo que venimos hablando, ¿no? Cuando quiero hacer las cosas perfectas,
me exijo por ello y muchas veces hasta que no te quedas tranquilo no paras, ¿no? Sin embargo, la excelencia es un tacto, es algo más amable, es una experiencia más, más desde una conexión con lo que haces, desde una cierta ternura, ¿sí? Contigo mismo, ¿no? Desde un cuidado contigo mismo. Entonces, ese cuidado influye en tu manera de experimentar al final. Son como dos distinciones, ¿no? Y ahora vamos a ver, realmente vamos a hacer una actividad para ver dónde nos encontramos, ¿sí? Marta plantea que es incómodo, pero ponerse en el lugar del otro y tal vez te exige porque la otra persona está frustrado. Muy interesante esta perspectiva que nos ofrece Marta. Y a veces podemos sentir cierta exigencia, pero no es con nosotros, es lo que está viviendo la persona. Y esta es una regla que yo observo que va dando vueltas. La persona que exige a otros se exige a sí mismo. ¿Sí? Muchas veces yo me he visto en el centro de un huracán y, sin embargo, el huracán no lo provoqué yo, ¿no? Sin embargo, me sentía culpable por haberlo provocado. No sé si os ha pasado alguna vez o piensas de que tú tienes algo que ver. Entonces te exiges a ti mismo, ¿no? El látigo de 7 puntas que empiezas a darte con él y, y entonces te castigas, ¿no? Sin embargo, la otra persona, aunque hable de ti, realmente parte esa exigencia de cómo ve el mundo, de sus creencias limitantes y de una perspectiva que muchas veces se llama, como es comprensión defectuosa, ¿sí? No sé si os ha pasado una vez que os han exigido por algo y tú lo has vivido de otra manera distinta. Pero si yo lo he vivido de otra manera, ¿cómo pones palabras de cómo yo lo he vivido y encima empiezas a exigirme, ¿no? Bueno, pues estos son conflictos habituales desde la exigencia. La exigencia es un desafío, nos plantea Magdalena. Es un proceso y evolución de uno mismo para lograr sus objetivos, logrando una superación personal. Mm, Tengamos en cuenta también ahí, escuchándote, Jesse, yo me preguntaría, ¿qué esperas conseguir? O sea, ¿qué necesita uno para avanzar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esa superación personal no implica el reconocer que ya tienes tus propias capacidades y tener una mirada contigo mismo más afable, ¿no? Porque muchas veces, si queremos superarnos, evidentemente queremos mejorar y avanzar, pero los recursos ya los tenemos. Hay veces que la persona tiene una necesidad subyacente, por ejemplo. Yo quería sentir reconocimiento de mi padre, entonces muchas veces estaba detrás de él a ver si me daba la palmadita a la espalda. Era mi necesidad, la necesidad de reconocimiento, y yo no lo obtenía. Entonces me frustraba por no obtenerlo. Y entonces mi superación personal no estaba en hacer las cosas perfectas para que él me reconociera, ni, ni moverle para que él me reconociera. Eh, en este caso, mi superación personal estaba en entender que era una necesidad mía y que yo podía cubrirla de otra manera. Y esa manera de cubrirla era empezar a reconocerme a mí mismo. Entonces, para mí, toda superación personal implica empezar a conocerte a ti mismo. Quería aprovechar lo que planteabas, Jesse, para compartir esta perspectiva. Si empiezas a conocerte a ti mismo, te vas a completar y a llenar y empezarás a reconocer que es aquello que ya tienes, que puedes utilizar y desde aquí, bueno, no ir detrás de cosas que al final lo puedes cubrir de otra manera. También dice Christian que excelencia es hacer las cosas desde el amor, disfrutando el camino, enfocado en un propósito. Y mientras la exigencia Nice comparte que es un desafío, ¿no? Bueno, wow, estamos metidos a saco, ¿sí? Vamos ahora a trabajar personalmente en este sentido, es decir, este camino de aprendizaje para poder abordar estos retos que tenemos, incluso en los proyectos, podemos enfocarlo de dos maneras. Desde la excelencia o desde la exigencia. Pero vamos a ver la diferencia, que es un poco la propuesta que venimos a trabajar en el día de hoy. Si tenéis un cuaderno a mano para apuntar, o bien, no sé si tenéis el móvil o un papel, un poco porque quizás puede ser muy útil que vayáis anotando qué es aquello que vais marcando en esta actividad que vamos a hacer a continuación.
Vamos a abrir una encuesta en pantalla en este caso, ¿sí? Entonces, la propuesta es que marques en aquellos puntos que te hacen sentir más exigente, en este caso, ¿sí? Es decir, marca aquellos puntos que consideres que eres más exigente. No está en pantalla, es una encuesta que va a salir ahora, entonces van a salir una serie de opciones que podéis marcar varias de ellas. Entonces empecemos a leerlas y aquella que conecte contigo y te identifiques, márcala. Así vamos a hacer todos. Por tanto, vamos a ir determinando cuáles son esos elementos de exigencia y también identificando cómo estamos los que estamos aquí, qué tipo de exigencia tenemos en general, cuál más, cuál menos y cuál es la que nos va a identificar. Así que ahora mismo en pantalla tenéis una especie de votación que va a salir. Entonces, simplemente pues ve leyendo y ve marcando aquellas en las que sientas o te reflejes en cuanto a sentirte exigente. No sé si tenéis acceso. Estáis leyendo, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. La primera pone: "Mi foco está en hacer todo perfecto". Pregúntate a ti misma o conecta con una experiencia donde realmente funciones desde esa actitud. Si es así, la marcas. Adelante, más o menos hay un 40% que ha estado votando. Y ahora veremos un poco las conclusiones. No, no estoy hablando, Eduardo. Estoy esperando a que se terminen las votaciones, ¿vale? Para compartir el detalle. Vale, ya está un 65% votado. Vamos a cerrar en poco ya las votaciones. Esa identificación, ¿no? ¿En qué puntos puedes identificarte en esta lista de elementos que pertenecen a la exigencia? Bien, vamos a compartir el detalle. Ahora vamos a ver los resultados en pantalla, ¿sí? Fijaros un poco, gran parte de los que estáis aquí, en este caso, pues han votado que le gustaría dar más de lo que tiene, ¿no? Al final, tienes lo que tienes, pero quieres dar más. Entonces, excelente ese dar porque nos va a ayudar y ayuda a otras personas, a la sociedad. Lo que hay que tener en cuenta y estar atento es cuando ese dar se convierte en un no recibo. Ahí es donde está la exigencia, ¿sí? Cuando al final haces algo por alguien y esperas que haga lo mismo por ti. En esos momentos, atentos porque la exigencia aparece, ¿sí? La otra perspectiva es de que cada uno tiene eh, su legitimidad para dar aquello que quiere en cualquier momento. Y lo que es importante es que si damos algo, estar presente en eso lo que damos. Si realmente quiero hacer un masaje a mi pareja, es porque quiero hacerlo, ¿sí? No por cumplir, no por un intercambio de favores, ¿sí? Sino realmente que salgan del ser. Esto sería una manera de dar sin la necesidad de la cambio, ¿sí? En esos casos donde la cambio pueda ser
esa exigencia que surja ahí, ¿no? Luego, si os fijáis, bueno, en hacerlo todo perfecto, pues hay un 26%. Me da miedo equivocarme. El miedo a equivocarme, hay bastantes que estáis transitando, identificándoos con esa exigencia. Es natural equivocarnos. La cuestión es, ¿qué creéis que va a pasar si nos equivocamos? Eh, Tiene mucha relación con la perfección, ¿no? Porque si quiero ser perfecto, pues no puedo equivocarme. Si me quiero mostrar perfecto, pues no puedo equivocarme. Entonces, estoy perdiendo mi poder personal porque se lo estoy entregando a lo externo. Es más, es como cuando hay una diana donde alguien está tirando un dardo y tú te pones en medio. Eres tú mismo el que te pones en medio de la diana para que te den con el dardo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que equivocarme realmente está bien, está mal, ¿sí? ¿Qué positivo puedo tener el equivocarme, no? Pero es natural, ¿eh? El tener miedo, el miedo es un gran limitante y produce exigencia muchas veces. Bueno, cuando me equivoco me castigo y me culpo. Bien, un 11%. Necesito controlarlo todo para no equivocarme. ¿Sí? Eh, entonces, ¿cómo te relacionas con el error? Hay una regla dando vueltas. Si yo no quiero equivocarme y me exijo, posiblemente exija a otros por los errores. Y lo exige por dos cosas. Uno es porque mi creencia es no debe haber errores. Otro es porque fíjate tú que yo hago todo este esfuerzo para hacer las cosas bien o perfectas y hay otro que no lo hace por comparación. Esos son patrones de exigencia también. Y luego, bueno, hay otro porcentaje que plantea que necesitas saberlo todo y tenerlo todo preparado y planificado antes de dar ningún paso. Bueno, pues en este caso dedicas mucho tiempo a tenerlo todo preparado. Si no tienes el tiempo, puf, te exiges. Si os fijáis, la exigencia es algo habitual que nos ayuda a tomar esa acción, por un lado, pero también lo podemos experimentar como algo incómodo. El foco está puesto en los resultados, pues bastantes personas estáis poniendo el foco en los resultados. Buscáis el reconocimiento externo. Mi propuesta, empezar a reconocernos nosotros mismos. Oye, ¿quién soy? Empezar a hablar de uno, ¿no? ¿Qué reconozco de mí? Muchas veces cuesta reconocer algo en uno mismo. Entonces, cuando alguien te dice algo, lo valoras. Pues dices, oye, yo no sabía que era honesto, ¿no? Por ejemplo, porque no me había parado a verme, ¿no? Luego, el reconocimiento, buscar ser el mejor, también identificáis como un elemento. Bueno, pues aquí tenéis estos indicadores. La propuesta es identificar cuál de ellos realmente es palanca, cuál de ellos, de lo que habéis marcado, es aquel que, que realmente te identifica, cuál es el más fuerte, el que más impacto te genera. Incluso ve un poco más allá, ¿no? En esta que genere más impacto, en aquella que te sientas más reflejado o reflejada, puedes hacerte estas preguntas. ¿En qué situaciones de tu vida concretamente lo estás viviendo así? ¿Qué pensamientos te vienen, incluso qué juicios emites en esa situación donde vives la exigencia de esta manera? ¿Cómo te sientes en esa situación? Incluso qué conclusiones sueles sacar sobre ello. Incluso qué coste, esta es una pregunta muy potente que puedes hacerte, ¿qué coste puede tener para ti seguir experimentando de esta manera? ¿O qué beneficio seguir tomando esta actitud? Busquemos la respuesta, ¿no? ¿Realmente compensa? ¿Realmente me es útil o no me es útil? Como decía Bruce Lee, ¿no? Lo que me es útil, para adelante, lo que no, mm. Hagámonos internamente estas preguntas, ¿no? Sobre ese punto de exigencia. Mientras que nos vamos haciendo estas autopreguntas, pues comparto un poco algunas de las conclusiones que
que ya comparten algunos compañeros. Christian plantea que la parte profesional trata de dar lo mejor y mantener el equilibrio, porque cuando trabaja desde la exigencia le genera mucho estrés. Gracias, Cristian, por compartir tu experiencia personal. Mm, sí, en el trabajo hay momentos donde se acelera todo el proceso y el estrés llega desde esa exigencia. Yo me acuerdo que quería terminar todo en el trabajo, entonces me estaba hasta las 2 de la mañana, iba los domingos a trabajar para tener todo listo. Pero ¿quién creaba esa lista? Yo mismo. Y digo, seré un poco tonto, ¿no? Porque si yo me hago la lista, ¿por qué no la hago más corta? Entonces, ¿qué tengo que controlar? Mi ritmo, ¿no? Y encontrar un ritmo que sea más acorde a lo que me gustaría experimentar y vivir, si es posible. Cuando trabajas por cuenta propia, pues lo puedes hacer. Cuando no, pues es más complicado, ¿no? Si alguien quiere compartir sus conclusiones sobre la exigencia de que se ha dado cuenta o una experiencia personal en la cual quiera valorar este punto, pues adelante, lo podéis hacer. Ahora vamos a enfocarnos en la excelencia. Van a salir unos indicadores con la idea de que podáis marcar qué actitudes de esos indicadores es aquella que venís experimentando en vuestro día a día. Estos indicadores pertenecen a la excelencia. Por lo tanto, vamos a poder identificar este punto de excelencia. Si os fijáis, aquí el foco está en hacer todo lo mejor posible, no perfecto, en dar el 100% de lo que uno tiene. El aprendizaje, o sea, la equivocación verla como un aprendizaje, ¿no? Verónica, mientras voy compartiendo, dice que vive la exigencia desde un lado positivo. En el trabajo con los niños le gusta exigirse para poder hacer cosas nuevas y buenas para ellos. Si entiendo bien, Verónica es un impulsor para ti. Excelente. Ricardo Cáceres nos comparte que exigir para que sean excelentes los trabajos de los alumnos, pero con flexibilidad. Añadir la flexibilidad en la relación, ¿no? Esperanza pregunta acerca de las dos creencias relacionadas al error. Em, una es el error verlo como un fracaso, como algo no aceptable, que viene muchas veces del deseo de ser perfecto, una imagen que nos queremos generar a costa de la sociedad y del funcionamiento externo nosotros mismos. Entonces estamos en una sociedad que impulsa el éxito. Entonces, ¿hasta qué punto luego las cosas siguen de otra manera, ¿no? Y con esto lo que quiero decir muchas veces, ese deseo por mostrarte perfecto, al final es algo que vives exigentemente contigo, en cuanto a los errores, por ejemplo. Sin embargo, en el otro lado no hay ninguna valoración de esto. Hoy día hay muchas estrategias de comunicación, ¿no? Me muestro de una manera para que el otro me vea de una manera y así poder conseguir algo que quiero. Ahí tenéis todo el desarrollo comercial y de marketing, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, ¿hasta qué punto podemos aceptar que el error es un aprendizaje para nosotros como personas? Y esa sería mi propuesta. O sea, ¿para qué ando queriendo mostrarme perfecto si lo que puedo es mostrarme vulnerable con algo imperfecto también?
pero aprendiendo de ello. No se trata de que tenga que mostrarlo. No hablo de mostrar, hablo de aprender. Entonces, em, a mí me ha llevado a equivocarme varias veces en mi experiencia de vida con parejas para aprender lo que no quiero o lo que no debo hacer o lo que sí debo hacer, y esto es aprendizaje. Entonces, si me castigo, es lo que hace que lo viva es la exigencia. Al final, estás viviendo la experiencia de vida contigo mismo. El error lo puedes ver como una equivocación, como un fracaso o como un aprendizaje. Son como dos perspectivas. Y cada una te va a llevar a vivir una experiencia diferente, emocional contigo mismo y mental. Ricardo Cáceres nos sigue compartiendo que dentro de un marco de responsabilidad en tiempo y espacio, añade a lo que compartía él antes. Francisco José Calvo, muy buenas, comparte que él cree que el estrés está detrás de la exigencia. Si te exiges, tienes miedo a no cumplir la expectativa y ese miedo provoca estrés y con miedo y estrés se sufre. Gracias, gracias, Francisco José, gracias, Paco. ¿Mm? Quedémonos con este proceso. Puede ser un patrón, ¿sí? Luego, Verónica dice que no exige a sus alumnos, sino a sí misma para que ellos tengan lo mejor de mí. Bueno, muy bien. Es decir, si la exigencia es con uno, por lo menos no la traslado, ¿no? Aunque a veces yo personalmente no me doy ni cuenta, ¿no? Que estoy siendo exigente conmigo y al final cómo me estoy relacionando, ¿no? Con el otro desde mi exigencia, ¿no? Valorémoslo, ¿no? A veces conozcámonos mejor cada uno. Sería la propuesta. Luego Magdalena comparte que lleva un proyecto para formar colaboradores familiares para el cuidado de adultos y mayores. Y se siente feliz por los resultados y con todas las resistencias que hubo en un comienzo. Lo he logrado. Oye, pues enhorabuena por haberlo logrado. Gracias por compartirlo, Magdalena. Y ahí tienes el proceso, ¿no? Y seguramente los errores fueron aprendizajes para hacer las cosas mejor. De otra manera, ¿no? Mejor que te permitiera avanzar hacia ese resultado que deseabas. Vamos a ir viendo los datos. Bueno, una gran mayoría, el foco está en hacer todo lo mejor posible. Entonces, esto es dar de uno lo mejor posible. Si un día estás enfermo y estás en el trabajo y no puedes dar lo mejor de ti, pues vas a dar lo mejor de ti estando como estás. Y ya. Esto sería vivir más desde la excelencia, ¿no? Luego, un gran porcentaje, la equivocación lo veis como un paso necesario que me ayuda a aprender y avanzar. ¿Sí? Entonces, en un lado tenemos, me equivoco, papa, látigo de 7 puntas, se equivoca el otro, látigo de 7 puntas, que además, cuando exigimos al otro que se ha equivocado, no le decimos cómo debería hacerlo, o lo decimos como debería hacerlo, también, y al final lo que hace es enquistar más la situación, o en este caso, en el otro lado, tenemos la equivocación como algo donde podemos aprender. Y le dices a la otra persona, oye, ¿y qué vamos a hacer para resolverlo la próxima vez? ¿O qué podemos aprender de esto? Aceptar los errores y hacernos cargo de ellos, esto entra dentro de la excelencia. Sí. Si te quieres ver perfecto, te costará ver tus errores porque los evitas. Es la justificación, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, no me ha llegado el email, y en lugar de decirle, ah, vale, pues te lo envío de nuevo, le dices, ay, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro, y empiezas a justificarte, ¿no? ¿Sabes? ¿Para qué quieres mostrarte? Pues que eso, el otro le da igual, el otro está esperando el email. Entonces le dices que lo vas a enviar y dice, ah, vale, perfecto. No hubo ningún conflicto. Os garantizo que podéis explorar esto, podéis vivir la experiencia de otra manera distinta y ver cómo desde ahí no pasa nada en el otro lado. Y bueno, un gran porcentaje también busca la mejora desde lo que ya hay, aceptando lo que ya hay, y uno puede comenzar
sin saberlo todo, ir aprendiendo sobre la marcha. Muy interesante esta perspectiva frente a la otra que escuchábamos antes. Mm. Te atreves a hacer cosas nuevas, tienes apertura, más desde la excelencia. Bueno, marcad también un poquito cuál es aquella que, que destacáis que más útil os está siendo para situaciones en vuestro día a día, en este caso. Y, y desde aquí, bueno, pues si queréis compartir alguna experiencia de excelencia, algunas preguntas que podéis haceros es conectar en qué situaciones de tu vida lo vives de esta manera. ¿Qué beneficio tiene para ti, además, vivir esa experiencia, pues desde, por ejemplo, si eliges, si para ti la más relevante es aceptar tus errores y hacerte cargo de ellos, oye, ¿qué beneficio tiene para ti hacerlo así? Pues, por ejemplo, influirá mucho en la responsabilidad, en lo que muestras a nivel de esa responsabilidad, y eso es un potencial que tienes. ¿Qué emociones sientes cuando experimentas la excelencia? ¿Y qué conclusiones puedes sacar sobre ti en este caso? Y lo que queráis compartir acerca de la excelencia, alguna experiencia pues, o exigencia, tenéis ahí el espacio de las preguntas. Vamos a ver ahora algunas creencias. Bueno, a ver, estáis compartiendo, sí. Todos los días los seguimos para dar lo mejor de uno, plantea Silvina. López Vázquez se queda con la frase exigir para lograr la excelencia, pero en la medida de lo posible. Siempre con dentro del asterisco. Ah, vale. La medida de lo posible. Sí, pues hay veces que no tienes un buen día, pues va, no pasa nada. Desdramaticemos un poco. Em, luego, Marta nos compartía que uno puede ser exigente siempre que se haga desde el respeto, el amor, la asertividad, el reconocimiento de lo que sí se logra. No enfocarse en los errores, sino es para buscar soluciones de forma conjunta. Mm. Dice Espe que lo complicado es saber que estoy dando el 100% de mí y no el 80%. ¡Wow! O sea, el darse cuenta de cuánto estás poniendo, ¿no? En esa situación, en ese momento. Claro, yo en mi caso es necesario encontrar un indicador, algo que te pueda servir de palanca o de elemento para decir, estoy en el límite o no. Si no vemos ese límite, más complicado es. Por ejemplo, para mí mi indicador son las emociones. Cuando yo siento la emoción y la tensión en mi cuerpo, de frustración, pues ya me dice, uff, se me está subiendo la tensión, ¿no? Digo, y es un poco, pues entro en la exigencia. Notas igual un calor, ¿no? Y en la excelencia, por ejemplo, es una vibración más fluida, ¿no? Como de subir. En mi caso, utilizo eh, lo que siento en el cuerpo y las emociones para reconocer dónde están mis límites. Pero sería interesante encontrar un indicador, ¿no? Para esto, en una próxima experiencia que tengas, Espe, podrías preguntarte después de ella o que reconozcas que haya habido exigencia, un poco preguntarte en qué momento empecé a sentir esa, o sea, en qué momento sentí el límite, ¿no? O noté el límite. Es como estudiar una experiencia en la que hayas dado y te plantees luego si realmente has estado dando el 100%, el 80%, buscar una respuesta después de la experiencia. Creo que podría ayudar a encontrar un indicador que te puede servir a partir de ahí en adelante. Bueno, pues nada, bastante excelencia aquí, así que me alegro mucho por ello. Observemos ahora algunas creencias que nos limitan, ¿no? Sobre todo dentro de la exigencia. Creencias limitantes, los debería. Muchas veces todo lo que tiene que ver con las cosas que deberían ser de una forma o de otra suele generar cierta exigencia. Lo único correcto, ¿no? Pensar que solo hay una perspectiva y una manera de ver las cosas también puede generar en las relaciones exigencia. Podemos situarnos más en no existe el único correcto,
ni el tengo derecho, sino cada uno tiene su derecho, hasta yo tengo el mío propio, y quedarnos tranquilos en esa situación. Los culpables son los otros. También a veces hay exigencia en ese elemento, ¿no? Cuando pensamos así, cambiar a los demás. Muchas veces quieres cambiar a los demás, entras en una relación y dices, bueno, ya le cambiaré, y te pones a querer cambiar a la persona. Al final aparece exigencia ahí muchas veces. Esa actitud de ataque a otros también, cuando piensas que los demás te enfadan, ¿no? Que la vida es como que te ha traído algo para... Entonces esa frustración sale ahí, puede surgir una exigencia. ¿Mm? Luego, no debería pasar esto, te peleas con lo que hay, un poco con lo que hay, aunque sea negativo, sea positivo, y te quejas, cierta exigencia. También tengamos en cuenta estos indicadores, ¿no? Cuando nos decimos muchas veces que tendría que haberlo hecho mejor, o te dices, no empiezo hasta que no lo tenga claro, o te dices que voy a mirarlo otra vez y otra vez y otra vez, o te dices, todo esto está mal, ¿sí? Otra vez es lo importante es el resultado, da igual cómo haga el camino, ¿no? Entonces, atentos a que estos juicios y creencias nos pueden situar en experiencias más de exigencia. O cuando uno salta y dice, ¡jo, nos hemos equivocado!, ¿no? Puf, y se monta un cisco, ¿no? Eh, o cuando te dices que haces las cosas mal, ya te he comentado, ¿no? A veces cierta exigencia cuando uno se dice que debería. Los deberías tienen toda una gama de elementos que nos pueden provocar exigencia, ¿no? Pues debería poner más atención, nada es suficiente, nada de lo que hago, me tenía que haber esforzado más. ¿Y para qué sirve exigirte esto cuando ya ha pasado y el aprendizaje es quizás el recurso que te permite la próxima vez hacerlo diferente? Podría haberlo hecho mejor, es otro juicio que suele salir. El reconocimiento, ¿no? No me reconoce nadie lo que hago, ¿no? Y eternos gruñones, ¿no? Muchas veces el eterno gruñón, muy peleado, quejándose de lo mismo, es un estereotipo a veces de exigir demasiado a los demás o exigirse a sí mismo. Y también el pasivo agresivo es otro estereotipo, ¿no? La persona que, la pila que se va cargando, yo vengo mucho de ahí, o sea, se te va cargando la pila y de repente, puf, emocionalmente te cargas, paf, y saltas, ¿no? Eh, entonces, bueno, busquemos esa creencia, ¿no? De estas creencias, ¿cuál es esa creencia que más exigencia te produce? Es la pregunta que os hago. Buscadla. Es decir, ¿qué creencia es aquella que te provoca más exigencia, ¿no? ¿Qué debería es aquel que te puede provocar más exigencia, ¿no? Incluso, ¿cuál es ese miedo? ¿Mm? Anótalo y fíjalo para ti. Si lo quieres compartir, pues excelente, lo vamos a compartir eh, entre todos. Mientras Verónica planteaba que el indicador emocional le deja ver una nueva perspectiva entre las dos palabras. Oye, pues felicidades porque te haya sido útil y que lo puedas utilizar y aplicar. Bueno, Jesús nos comparte una herramienta, dice que le ayuda mucho en el camino hacia la excelencia y dice que es poner más el foco en la escucha, en la mía y la de los demás. Es muy potente. Bueno, Jesús, la escucha, lo hicimos en el otro taller también, es de las capacidades más potentes. Parar nuestra mente de interpretar constantemente, sino empezar a escuchar, escuchar poderosamente, no escuchar por escuchar, ¿no? Habitar esa escucha, dejar que los demás entren en ti a través de lo que cuentan. Es muy, muy potente y es de las más difíciles capacidades que se desarrollan en coaching, ¿no? Porque hay que estar muy presente. Entonces, nuestra radio, la cabeza está proyectándonos en el futuro o en el pasado que no queremos que se repita o que sí. Entonces, el presente se pierde mucho, entonces el interés por la experiencia del presente con esa escucha es un elemento en extinción de momento, pero que está resurgiendo con fuerza de nuevo. Lo estamos rescatando, ¿sí? Desde el coaching y desde la escuela también. Fernando da Silva nos está compartiendo que lo que le hace ser exigente a veces es su falta de comprensión en el grado de conciencia de la otra persona. Lo
que me hace ser exigente a veces mi falta de comprensión en el grado de conciencia de otra persona. ¿Te refieres a situar a la persona en otro lugar que no de igual a igual? Eh, Me gustaría entenderte, Fernando. Si lo puedes expresar con otras palabras, te agradezco. O algún comentario que alguien haga que comparta con él, pues adelante. Grado de conciencia. Quizás el grado de conciencia se puede hablar a veces de, a mí me ha pasado que me he situado en, jo, yo tengo estos recursos, lo veo así, veo como la otra persona no los tiene. ¿Puede ser esto? Em, bueno, prefiero que me lo expliques, ¿sí? Para no interpretar erróneamente. Bueno, pues creencias. ¿Tenéis vuestra creencia de exigencia? Marta nos comparte, sentirse culpable por no hacerlo bien con el otro es algo que provoca mucha exigencia. Mm, muy bien. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Einstein, ¿no? Con una frase que creo que es potente. Habrá que hacer algo distinto y quizás es cuestión, como lo que planteabais al inicio, cuestión de actitud. ¿Qué actitud me gustaría tomar a partir de ahora, obtener y trabajar en algo diferente? Si quiero un resultado diferente, tengo que hacer algo diferente conmigo, ¿no? Entonces, yo os sugiero que esas creencias, esa exigencia, adoptéis ese punto de excelencia para aprobarlo. Y también, en este caso, encontrar los límites tiene que ver a veces con ver si la exigencia me aporta y qué, ¿no? Y eso es algo que solo puedes experimentar contigo, ¿sí? No pertenece al conocimiento, ¿no? Sino al autoconocimiento de uno mismo. Abraham Lincoln planteaba, ¿no?, que la única política es dar lo mejor de mí todos y cada uno de los días, planteaba. Bueno, está reafirmando lo que venimos enfocando en el día de hoy. Aquí tenéis algunas creencias más relacionadas con la excelencia, ¿no? Y aquí os planteo qué creencia es aquella que te puede interesar o puede ser útil decidir creer contigo mismo para experimentar pues una experiencia más hacia lo que tú quieres. Entonces, doy lo que puedo en cada momento, confío en mí, confío en mis recursos. En cualquier situación puedo elegir. Esto da mucho poder personal. Reconocer que puedes elegir ante cualquier situación. Soy capaz de aceptar y liberarme de la exigencia. En los errores puedo aprender. Soy una gran persona. También te ayuda a ser excelente si vienes de la exigencia. Puedo ser imperfecto y está bien. Puedo mejorar lo que hay. Puedo aprender en el camino. Soy excelente por naturaleza. Disfruto los pasos. Me gusto a mí mismo, ¿no? Qué mejor que te gustes a ti mismo, ¿no? Por lo menos que desarrollar esa parte de autoestima sin exigirte. A veces el exigirte es asignarte a ti mismo un rol que no eres o no va contigo, ¿no? Te quieres ver de una forma, entonces te dices, vale, pues yo quiero ser así, me exijo, porque no soy así. Entonces es mejor aceptar realmente cómo soy, reconocerte a ti mismo es el punto neutral que hablábamos del lugar donde se experimenta esa excelencia. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Desde lo que venimos hablando hasta ahora vamos a ir enfocando la parte más de cierre. Pues me gustaría un poquito ir escuchando qué es lo que, qué es lo que estáis descubriendo, qué es aquello que os aporta y desde aquí pues compartirlo, ¿no? Para aprender es bueno equivocarme. Verónica nos comparte esa forma de creer que se puede convertir en actitud y la actitud se convierte en experiencia. Hay una frase por ahí dando vueltas que ahora no recuerdo, si os acordáis algunas, os invito a que la compartáis, esa de que ten cuidado con tus acciones porque se convierten en actitudes y tal. No sé si la tenéis alguna a mano, estaría bien compartirla. De los errores se aprende, Silvina, por supuesto.
transformar la exigencia en motivación. En este caso, Marta nos comparte. Magdalena nos comparte que los sentimientos de excelencia le hacen sentir fuera del cuadro, ¿no? Será por lo que vibra, uno siente que todo está bien. Y dirán, qué loco está. Eso es una creencia, ¿eh, Magdalena? Es un juicio. ¿En qué te basas para que sea un loco aquel que vive la experiencia como que todo está bien? Al final son juicios de los otros. Uno puede decir, va, es que lo que le pasa es que no es consciente de lo que le pasa, de lo que vive alrededor, pero al final el que está juzgando esto es su propio observador, es su propio marco personal, es su mapa el que describe. Al final estamos viviendo en el mapa que estamos describiendo. Si yo decido creer que las cosas van mal, evidentemente, estoy configurando mi mente, mis emociones en esa dirección. Si yo decido creer de que las cosas van bien, lo configuro en esa dirección. Y si planteo de que no hay ni una buena ni mala, sino en cada situación es una experiencia que estamos viviendo y que podemos decidir más conscientemente cómo queremos vivirla y que el trabajo depende de nosotros. Los debería, Manuel Jesús comparte que es una creencia muy limitante, que se da por cierto, debería. Al final el debería detrás está hablando muchas veces de las cosas deberían ser diferentes a como son. ¿Y qué tal si describo cómo son y formo parte de ellas? Ya, uf, te libera seguramente. Yo juego mucho al ajedrez y quería ganar muchos puntos y ser muy bueno. Cuanto más quería, mira, más horas echaba, más me dolía la cabeza. Y al final, ¿para qué? Para que me subiera la tensión, en mi caso, ¿eh? Pero esta es mi perspectiva, ¿de acuerdo? Cada uno tenemos la nuestra, ¿eh? Soy uno más de todas las que hay. Vale, Cristian, pues nada, las gracias, gracias por compartirlo. Has aprendido a reconocer y ser consciente que más tiempo estás en la excelencia. Pues felicidades por aprenderlo, por descubrirlo. No todos los días uno se da cuenta de algo de sí mismo y tiene muchísimo valor para lo que viene, porque eso te hará sentir de una manera determinada, ¿no? Y hay mucha motivación ahí detrás. Cuando te das cuenta de algo que no sabías, ¿no? De ti mismo y que además es positivo, ¿no? Andrea se lleva, entiendo, si la exigencia es buena o mala. Eh, Según el que la observe. Te respondería eso, Andrea. Es decir, ¿cómo la quieres ver tú? ¿Cómo la experimentas tú? Si observas que te es incómodo o que es mala, está en tu mano poder cambiarlo, cámbialo. Si es buena y te favorece, lo interpretas y te haces consciente de ello, pues como decía, creo que era Magdalena, ¿no? Que, o sea, en su trabajo, pues la aplica y la impulsa. Así que como buen coach tratamos de mantenernos un poco en la neutralidad. Yo personalmente, a mí la exigencia me hace sentir una experiencia incómoda conmigo mismo, ¿no? Me sube hasta la tensión, pero también es verdad que me peleo mucho con la exigencia de los demás. Entonces, he desarrollado habilidades como aceptar, ¿sabes? Y tolerar, y esto me ha ido ayudando. Pero mis batallas han sido conmigo mismo, por ejemplo. Por eso me posiciono en mi experiencia, así que cada uno es observador de su experiencia. No creo que el que te lo diga sea más potente que si tú misma identificas cómo lo estás viviendo. Y te dices a ti misma, si lo vivo, ¿cambio o me lo quedo? Como Bruce Lee decía, lo útil me lo quedo, lo que no. Vale, conclusiones, Janet, pues que nos exigimos mucho a veces, que la gente eso no lo valora, pero aprendió a hacerlo no por los demás y así te sientes mejor. Te pusiste en el centro. Luego, pues Verónica plantea que se lleva que le ha hecho ver este taller, pues cómo las emociones y el sentir hacen que pueda ver
si la exigencia o la excelencia están haciéndole bien o mal y en qué momento. Eso eh, me alegro mucho que te sea útil como puente para seguir desarrollando, Verónica. Gracias por compartirlo. Em, Magdalena, pues nada, gracias por el momento de aprendizaje. Comparte las palabras de Cristian que ha compartido. La exigencia está en nuestro interior. Ricardo nos plantea. Empezó a practicar y entonces MTB, y mi primera carrera fue a 60 kilómetros, donde a cada tramo quería volver, pero su yo interno, su carácter competidor, le llevó a ser exigente consigo mismo y lograr llegar a la meta. Eso te impulsa. Sí, sí, es curioso, son perspectivas encontradas. Ricardo, te cuento la mía en este sentido. Eh, a veces lo que digo es, mira, paso de exigirme tener que hacer X kilómetros, voy a caminar. Y entonces, ¡puf!, consigo hacer más que antes, desde esa flexibilidad, ¿no? O soltar, ¿no? Porque a mí el resultado, por ejemplo, no me impulsaba, sino lo que hacía es al revés, me bloqueaba, ¿no? Porque mi mente venía continuamente a decirme, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto me falta? Uf, y entonces me entraban ganas de irme a casa. Sí, es por contarte otra perspectiva, cómo cada persona lo vive de una manera o de otra, que creo que es muy potente llevarnos también esa conclusión. Jessie busca la excelencia más en su trabajo, que le exigen bastante, pero muchas veces lo que limita es el miedo a hacer algo mal de todo lo que suelen hacer. Claro, hay en juego mucho, muchas veces esos miedos están ahí. El miedo a equivocarse también, pero es consciente de que no somos perfectos, que a veces es demasiado exigente consigo misma. Jessie, gracias por compartirlo. Si además defines en qué contigo misma, en qué concretamente, porque hay áreas, ¿sí? Porque igual es exigente en una cosa y en otra no. Ya planteaba Esperanza una cuestión al inicio que decía, oye, que a veces soy exigente con una persona y con otra no sobre una misma cosa. Hay patrones de exigencia. La exigencia se puede retener emocionalmente. Entonces, si ha habido una frustración o una exigencia en un momento determinado con una persona, es fácil que esto esté candente un tiempo. ¿Vale? Entonces, cuando hablas con la persona, conectas con todas esas emociones, entonces esa emoción vuelve y puede aparecer de nuevo el pico. Con otra persona no es así, no la conoces, no has tenido esa experiencia y te sientes igual más desde una libertad de la excelencia, por usar el diccionario que estamos utilizando hoy, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Entonces, em, yo lo observo como un proceso natural. Valoraría un poco si quiero transformar esto, ¿no? Entonces empezaría a interesarme más bien, pues, por el otro, en lugar de exigir, a fomentar otro tipo de algo que alente desde otro lugar y diluir, ¿no?, esa exigencia, aparcar, olvidar esa exigencia o identificar de qué era esa exigencia, ¿no? ¿Qué fue aquello que esperabas que no se ha hecho como tú quieres? Y darle el espacio a ser y darte el espacio a ser tú misma como quieras vivirlo, si quieres transformarlo, ¿eh? Es un camino que puedes explorar. Bueno, pues muy bien. En este sentido, ha comprado Manuel Jesús una frase: "Soy uno más de lo que hay". Pues nada, me alegro que te haya resonado y la quieras utilizar. Cada uno tenemos nuestra propia perspectiva, entonces hay mucha exigencia detrás de cuando una perspectiva se trata de llevar a más personas o a todas. Evidentemente esto ya ocurre, ¿no? Nos relacionamos dentro de un entorno social de creencias establecidas y esto nos puede llegar a generar tensión o al revés, fluidez porque da orden, ¿no? Pero atento a veces a eso, ¿no? A que cada uno podemos fomentar nuestra propia perspectiva y darnos ese espacio. Vale, desde ahí lo practica Ricardo. Muy bien. Lo que crees es lo que creas, dice Espe, tal cual. Una frase que me gustó mucho hace poco es: decides creer. Lo escuché en una película. Entonces se defendía, ¿no?, la persona en una conversación contra otra y decía: no, es lo que yo decido creer, no me quieras cambiar. Y digo, es verdad, al final estamos decidiendo creer.
Y eso te da responsabilidad, ¿no? Te hace protagonista, ponerte en el centro, como algunos habéis ido compartiendo. Los sentimientos generan vale, ahí está la frase. Cuida tus pensamientos porque te llevan a sentimientos. Los sentimientos generan acciones y las acciones te llevan a tus resultados y ello, de nuevo, tus creencias. Vale. Wow, el proceso. Hay otra con la actitud también. Bueno, pues para ir ya cerrando este espacio, comentaros un par de cosas solamente. En este sentido, vale, contaros de que si queréis seguir profundizando en vuestras creencias, las que hayáis identificado, esa exigencia, si quieres seguir desarrollándote o incluso dar continuidad a lo que estás aprendiendo, hemos creado una serie de cursos talleres que son reducidos, muy concretos y muy directos, ¿vale? Entonces, puede ser un siguiente paso si así lo decides. En este sentido, hay diferentes temáticas, ¿no? Hay una enfocada al trabajo con las creencias, hay otra al tema emocional, de cómo gestionar esa parte emocional. Luego tienes otra enfocado también a realizar un proceso de cambio, si estás realizando ese proceso de cambio. Incluso aprender a decir que no, que es un recurso muy importante hoy día en muchos ámbitos. Y bueno, y hay otro para seguir profundizando en ser menos exigente y fomentar la excelencia. Estos cursos taller son reducidos, se hacen en un día en 3 horas y o bien lo puedes hacer por plataforma online durante 15 días. La diferencia es que en las 3 horas tienes al mentor y trabajas en videoconferencia por directo. En este caso, dispones del directo con los coaches mentores, mientras que la plataforma lo haces a tu cuenta y a tu ritmo. También tiene un precio reducido, así que si quieres ver la información en esa página web, la puedes encontrar. También en el teléfono le puedes mandar un WhatsApp a Patricia, que es quien lleva toda la coordinación de estudiantes, de la escuela, de los facilitadores y darte la información que precises, ¿no? Así que, bueno, pues son también certificados, ¿vale? Sobre todo en el desarrollo de habilidades y utilizamos coaching para poder desarrollarlo. Entonces, bueno, también al tener un precio reducido, pues puede ser un siguiente paso, si queréis darlo, en trabajar algo con vosotros mismos y recursos de coaching también para que podáis tener para vuestro día a día. Em, pues dicho esto, yo creo que he llegado al final del taller de hoy, hemos llegado. Daros la enhorabuena por lo que habéis aprendido, lo que os lleváis también. Y bueno, desde aquí agradeceros pues la confianza, lo que habéis trabajado, lo que habéis compartido, que es muy importante escuchar a los compañeros, como decía ese compañero, la escucha. Y bueno, pues ya damos cierre del taller de hoy. Em, bueno, pues desde aquí cerramos. Ya si os queréis quedar comentando, a veces no sé qué pasa, pero se queda gente comentando, ¿eh? El último de la escucha, pues parece que hizo mucho efecto el trabajar, el escuchar, ¿no? Desde otro lugar, más desde estas habilidades del coaching, que la gente se quedó hasta varias horas después. Ya tuve que cortar ya porque tenía que salir, ¿no? Entonces, bueno, Jessy, compartes, pues nada, felicidades por todo desarrollado. Me alegro que hayas aprendido. Gracias. Eh, vale. Pues hasta aquí hemos llegado. Así que nada, exigentes, excelentes, seamos nosotros mismos y trabajemos en aquello que nos sea útil y sigamos avanzando. De nada, Magdalena. Espe, hasta pronto. Silvina, un placer. Esa Espe, te conozco. Has trabajado mucho contigo, sigues trabajando. Wow. Paco, gracias, amigo. Gracias, David, desde Argentina. Vale, Magdalena, gracias. Verónica, un placer. Adelante, Fernanda.
Gracias, Karina. Buenas tardes, María. Desde Chile, Janet. Nada, gracias. Bueno, pues cuidaros mucho. Nos vemos. Chao.